La ciudad se extendía bajo el sol del mediodía como un laberinto de asfalto y ambición, pero nada brillaba con tanta frialdad como la Torre Vanguardia. Era un edificio de espejos que parecía rechazar la luz en lugar de absorberla, una metáfora perfecta de la corporación que albergaba. En el piso 40, donde el aire era tan puro que resultaba artificial, don Aurelio esperaba sentado. No era una espera ansiosa, era la espera de quien ha visto pasar las estaciones y sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone a cada cual en su sitio. Aurelio vestía una guayabera blanca que guardaba el rastro de 1000 lavadas a mano, un pantalón de vestir gris cuya raya estaba tan afilada como su mirada, y unos zapatos de cuero que, pese a tener más años que muchos de los empleados del lugar, brillaban con un orgullo humilde. Sus manos eran un registro geológico de esfuerzo, venas que sobresalían como ríos viejos, manchas de sol que contaban tardes de siembra y una piel tan dura que parecía haber sido tallada en madera de roble. En su regazo sostenía un sombrero de paja, símbolo de una vida de cara al sol que en aquel entorno de luces LED parecía una reliquia de un mundo extinto. A su alrededor, el mundo se movía a una velocidad que no permitía el contacto visual. Jóvenes ejecutivos con trajes ajustados y auriculares inalámbricos pasaban a su lado como ráfagas de viento, sin notar que en esa silla estaba sentado el hombre que, 50 años atrás, puso el primer ladrillo moral de esa empresa. Aurelio no estaba allí para reclamar dividendos ni para ocupar el despacho presidencial que le correspondía por derecho de fundación. Estaba allí por una razón más oscura y necesaria. La empresa estaba perdiendo su alma, y él quería ver quiénes eran los que ahora sujetaban el timón. Aurelio Mendoza, pase a la oficina de talento humano, anunció una voz mecánica por el altavoz. Aurelio se levantó, sus rodillas crujieron, un sonido que para él era música de batalla. Caminó por el pasillo de alfombra gris, ignorando las miradas de curiosidad y rechazo de las secretarias. Entró a una oficina que olía a perfume de diseñador y a un vacío absoluto. Detrás de un escritorio de cristal que parecía flotar en el aire estaba Fabián. Fabián era la definición del éxito moderno. Cabello perfectamente engominado, una sonrisa que no llegaba a los ojos y una actitud de quien cree que el mundo comenzó el día de su nacimiento. Miró a Aurelio de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y asco. Para Fabián, aquel anciano no era una persona, era un error en el sistema, un virus de pobreza en un servidor de alta gama. ¿Usted es el que viene por la vacante de mantenimiento nocturno?, preguntó Fabián, sin ofrecerle asiento. Su voz era un cuchillo de hielo. Mírese, tiene 70 años. A su edad, el único mantenimiento que debería preocuparle es el de su propia dentadura. Aquí buscamos gente dinámica, gente que no traiga el olor a tierra y a vejez a nuestras oficinas. El mantenimiento nocturno requiere agilidad, no a alguien que camina como si tuviera piedras en los zapatos. Aurelio no se inmutó. Sus ojos, claros y profundos, se clavaron en los de Fabián con una intensidad que hizo que el joven desviara la vista por un segundo. He trabajado desde que tenía 6 años, muchacho, respondió Aurelio. Sé cómo se ensucia un lugar y sé cómo se limpia de verdad, no solo por encima. La limpieza no es un trabajo de agilidad, es un trabajo de integridad. Si usted me da la escoba, le aseguro que este lugar brillará como el día que se inauguró. Fabián soltó una carcajada que resonó en las paredes de cristal. Tomó la solicitud de Aurelio, la rompió lentamente en 4 pedazos y la dejó caer sobre la alfombra. Aquí no limpiamos con integridad, abuelo. Limpiamos con máquinas, y con personal que no dé una imagen deprimente. Verlo a usted con una escoba me daría ganas de llorar de lástima. Usted es basura del pasado, una reliquia que estorba. Salga de aquí antes de que llame a los guardias para que lo saquen a la fuerza. Su tiempo murió hace mucho, acéptelo y váyase a morir a otra parte. Aurelio miró los pedazos de papel en el suelo. Se agachó, los recogió con una lentitud solemne y los guardó en su bolsillo. Se puso el sombrero y, justo antes de salir, dijo: la basura más difícil de limpiar no es la que se tira al suelo, sino la que se lleva en el corazón. Cuide su traje, Fabián, porque el barro de la arrogancia no sale con ninguna tintorería. Aquella misma noche, la Torre Vanguardia se vestía de gala. Se celebraba la convención anual de los Triunfadores del Mañana, un evento donde se premiaba la crueldad disfrazada de eficiencia. Fabián estaba en su elemento. Había sido nominado al premio de Gerente de Talento del Año, por haber reducido los costos de personal despidiendo a cientos de trabajadores antiguos para contratar a jóvenes con sueldos de hambre. El salón principal era un derroche de exceso, lámparas de cristal de Bohemia, caviar importado y los mejores vinos del mundo. Fabián caminaba entre los invitados, presumiendo su ascenso inminente. Se jactaba ante sus colegas de la mañana. No van a creerlo, hoy vino un viejo indigente a pedir trabajo de limpieza, decía Fabián entre risas.
Le dije que su sola presencia bajaba el valor de nuestras acciones. Hay que tener mano dura con esa gente, si les das un dedo, te quitan el brazo. El éxito no tiene espacio para la compasión. De pronto, las luces se atenuaron. El director ejecutivo de la firma subió al estrado. Era un hombre serio que parecía estar al borde del colapso nervioso. Damas y caballeros, dijo el director con voz temblorosa. Como saben, nuestra empresa ha pasado por momentos difíciles de identidad. Por eso, hoy me complace anunciar que el socio mayoritario y fundador silencioso de esta corporación ha decidido salir de su retiro para tomar las riendas personalmente. Recibamos con el respeto que se merece a don Aurelio Mendoza. Las puertas dobles se abrieron de par en par. Por el pasillo central, bajo la luz de los reflectores, avanzaba la misma figura que Fabián había humillado horas antes. Pero ahora, Aurelio no vestía la guayabera gastada. Portaba un traje negro de corte impecable que parecía absorber la luz. Su bastón con empuñadura de plata golpeaba el suelo con la autoridad de un martillo de juez. Fabián sintió que el suelo se inclinaba. La copa de vino se le resbaló de las manos, estallando en 1000 pedazos sobre el mármol. El sonido del cristal roto pareció amplificarse en todo el salón. Aurelio subió al estrado con una elegancia que hacía que todos los jóvenes ejecutivos parecieran niños jugando a ser adultos. Buenas noches, comenzó Aurelio, y su voz, proyectada por los altavoces, tenía el peso de una montaña. Hoy he caminado por estos pasillos como un hombre invisible. He visto cómo se trata a los humildes cuando creen que nadie está mirando. He visto cómo la ambición ha convertido este templo del trabajo en un nido de víboras que desprecian el esfuerzo ajeno. Aurelio buscó a Fabián entre la multitud. Lo encontró pálido, temblando, tratando de hacerse pequeño detrás de una estatua de hielo. Fabián, sube aquí, ordenó Aurelio. No fue una petición, fue un mandato que no admitía réplica. Fabián caminó hacia el estrado sintiendo que cada paso era una puñalada. El silencio en el salón era absoluto, el aire se había vuelto tan pesado que costaba respirar. Al llegar frente a Aurelio, Fabián no pudo sostener la mirada. Estaba frente al hombre que había llamado, basura del pasado, y ese hombre ahora sostenía su futuro entre sus dedos de madera vieja. Me dijiste que yo era una reliquia que estorbaba, dijo Aurelio, hablando para que todos escucharan. Me dijiste que el éxito no tiene espacio para la compasión. Pues bien, hoy vas a aprender que el éxito sin humanidad es solo una forma elegante de fracaso. Has sido despedido de tu cargo, pero no de la empresa. Aurelio hizo una seña a un guardia de seguridad, quien trajo un carrito con una cubeta, un trapeador y un uniforme gris de mantenimiento. A partir de mañana, serás tú quien limpie este salón. No usarás máquinas, usarás tus manos, esas manos que nunca se han ensuciado, para recoger los pedazos de cristal que acabas de romper. Limpiarás cada baño, cada pasillo y cada escritorio de este edificio. Y lo harás hasta que aprendas a mirar a los ojos a un trabajador y ver a un hermano, no a un estorbo. Si en un año logras que este lugar brille con integridad, quizás entonces, y solo entonces, vuelvas a tener una oportunidad de ser alguien. Fabián cayó de rodillas, sollozando frente a toda la élite de la ciudad. El traje caro que tanto presumía ahora estaba manchado de vino y lágrimas. Aurelio se inclinó hacia él y le susurró al oído. Levántate, muchacho. El trabajo no es una condena, es el único camino de regreso a la decencia. Mañana te espero a las 5. No llegues tarde, que la basura no se recoge sola. El primer día de su nueva vida, Fabián llegó a la Torre Vanguardia antes de que el sol lograra perforar la neblina de la ciudad. El frío de la madrugada se filtraba por su uniforme de algodón gris, una prenda áspera que se sentía como una lija contra la piel acostumbrada a las sedas y los linos italianos. En el sótano, donde el aire olía a detergente industrial y a humedad estancada, lo esperaba el capataz de limpieza, un hombre llamado Manuel que tenía la piel curtida por los químicos y la mirada de quien ha visto pasar a muchos, niños ricos, por el mundo del trabajo real. Aquí no hay gerentes, muchacho, dijo Manuel, entregándole un par de guantes de hule amarillos y una escoba de cerdas duras. Don Aurelio fue muy claro, si dejas una mancha, vuelves a empezar. El piso 40 es tuyo. El mismo que ayer caminabas como un rey, hoy lo vas a cuidar como un servidor. Fabián subió en el ascensor de servicio, ese que antes ni siquiera sabía que existía. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, la oficina estaba en penumbra. Los escritorios de cristal, que antes le parecían trofeos de su poder, ahora eran obstáculos llenos de huellas y polvo que él debía eliminar. Pasó las primeras horas trapeando con una torpeza que le provocó ampollas en las manos. Cada vez que pasaba frente a su antiguo despacho, ahora cerrado con llave, sentía una punzada de rabia que le quemaba el pecho. A las 9 de la mañana, los empleados empezaron a llegar.
Eran sus antiguos subordinados, las personas a las que él había gritado y humillado sistemáticamente. El silencio que se produjo cuando lo vieron con el trapeador en la mano fue más doloroso que cualquier insulto. Algunos se burlaban por lo bajo, otros evitaban mirarlo por lástima, pero nadie se acercó a ayudarlo. Fabián aprendió ese día que el poder que nace del miedo se evapora en cuanto el cargo desaparece, dejando solo una soledad amarga. Don Aurelio lo observaba desde las cámaras de seguridad. No lo hacía por placer, sino con la atención de un cirujano que vigila una herida para ver si sana o se gangrena. Aurelio sabía que la única forma de que Fabián recuperara su humanidad era que sintiera en carne propia el peso de la invisibilidad. Pasaron 3 meses. El cuerpo de Fabián cambió. Perdió la suavidad de la oficina y ganó la resistencia del obrero. Sus manos ya no temblaban al sostener la escoba, y su espalda se acostumbró al peso de la cubeta. Pero lo más importante fue que empezó a escuchar. Mientras limpiaba los escritorios por la noche, encontraba notas olvidadas, fotos de familias y cartas de preocupación por facturas no pagadas. Empezó a entender que detrás de cada número que él antes eliminaba de las hojas de cálculo, había una vida humana latiendo. Una noche, encontró a una de las secretarias llorando en su cubículo después de hora. Su hijo estaba enfermo y ella temía ser despedida por haber faltado una tarde para llevarlo al médico. Fabián, en lugar de ignorarla como habría hecho antes, dejó su trapeador, se acercó y, con una torpeza humilde, le entregó un pañuelo. «No se preocupe», dijo Fabián con una voz que ya no tenía rastro de arrogancia. «Mañana vendré más temprano y terminaré su reporte por usted. Nadie se enterará de que no terminó». Aurelio, al ver esa escena en la pantalla, sonrió por primera vez en meses. El diamante estaba empezando a ser tallado por la presión del trabajo. Había pasado exactamente un año desde la gala que lo cambió todo. Aurelio convocó a una nueva reunión, pero esta vez no fue en el salón de eventos, sino en el área de mantenimiento del sótano. Allí estaban todos, los altos ejecutivos, los socios y el personal de limpieza. El contraste era absoluto, pero esta vez, Aurelio no estaba en un estrado elevado. Estaba sentado en un simple banco de madera, al lado de los casilleros de los trabajadores. Fabián entró al círculo. Llevaba su uniforme impecablemente limpio, aunque desgastado por el uso. Sus manos estaban llenas de callos, pero sus ojos estaban tranquilos. Ya no buscaba la aprobación de los poderosos, solo buscaba estar en paz con su propia conciencia. «Fabián», dijo Aurelio, poniéndose de pie, «ha pasado un año. Has limpiado cada rincón de este edificio. Dime, ¿qué has encontrado en la basura de esta empresa?» Fabián miró a su alrededor. Vio a sus antiguos colegas y luego a sus compañeros de limpieza. «Encontré mi alma, don Aurelio», respondió Fabián, y su voz no tembló. «Encontré que la gente que yo consideraba basura son los que mantienen viva esta torre. Encontré que un título no te hace inteligente si no sabes tratar con dignidad al que te sirve. Y encontré que no importa qué tan alto llegues, si no sabes agacharte para ayudar a otro, en realidad nunca has subido a ninguna parte». Un aplauso espontáneo nació de los trabajadores de limpieza y, poco a poco, se extendió a los ejecutivos. Don Aurelio se acercó a Fabián y le quitó el gafete de personal de mantenimiento. En su lugar, le entregó una llave de oro, la llave de la presidencia de la corporación. «Hoy recuperas tu oficina, Fabián», dijo Aurelio. «Pero no la recuperas como el jefe, sino como el líder. A partir de hoy, tú eres el dueño de Vanguardia. Pero hay una condición. Cada lunes por la mañana, antes de que empiece la jornada, tú mismo limpiarás la entrada principal del edificio. No para que el mundo te vea, sino para que nunca olvides que el éxito es un servicio, y que las manos más importantes de una empresa son aquellas que no tienen miedo de ensuciarse por el bien de los demás». Fabián abrazó a Aurelio, y en ese abrazo se cerró la herida del orgullo. Aurelio se retiró esa tarde, caminando hacia el sol poniente con su sombrero de paja, sabiendo que su legado estaba seguro. Mateo, el hijo del campesino, y Fabián, el ejecutivo redimido, se convirtieron en los pilares de una nueva generación de triunfadores. La lección quedó grabada en las paredes de cristal de la Torre Vanguardia. El tiempo borra las fortunas, destruye los edificios y marchita la belleza, pero el respeto y la humildad son las únicas obras que el tiempo no puede desgastar. Porque al final de la vida, no se nos recordará por cuánta gente tuvimos bajo nuestro mando, sino por cuántas vidas logramos elevar con nuestras propias manos.